Estimados clientes y amigos, como siempre, nos da mucho gusto poder conectarnos para seguir hablando de temas de importancia para todos ustedes y que sin duda pueden afectar las decisiones que se tomen en el corto y mediano plazos. Hoy hablaremos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la saga de una renegociación que ha llevado meses intensos de discusiones entre México, Estados Unidos y Canadá y que hasta ahora se nos presenta como muy compleja y con diferentes disyuntivas. Por ello, nos hemos dado a la tarea de analizar la información y documentación que tenemos hasta ahora con un grupo de expertos en el tema en esta mesa de discusión. Para tratar de dilucidar hasta dónde es posible lo que ha sucedido hasta este momento, están con nosotros el señor Larry Rubin, representante del Partido Republicano de los Estados Unidos en México, así como presidente de la American Society of Mexico, Yamel Cado, social líder de Impuestos Indirectos y Comercio Exterior de PwC, Brenda García, social líder de Política de PwC, y su servidor Iván Jasso, socio de Impuestos Indirectos y Comercio Exterior de PwC y moderador de esta mesa. Bienvenidos todos. Muchas gracias, Iván. Gracias. Larry, ante los sucesos de la semana pasada, donde Canadá tomó la decisión de no estar lista para concluir estas negociaciones, ¿cómo vislumbras tú la situación? ¿Qué crees que pueda pasar en un tratado bilateral Estados Unidos-México? ¿O es necesario hablar de un tratado trilateral Estados Unidos-México-Canadá? Claro, definitivamente, Iván. Yo creo que una parte importante del tratado, sin duda, es tener el componente de Canadá, pero no es indispensable, porque a fin de cuentas la mayoría del comercio viene entre México y Estados Unidos, digamos, para México, ¿no? Y la parte de Canadá sí es significativa, pero no lo es tanto como lo es el comercio entre Estados Unidos y México. Entonces, para México, el que ya se haya resuelto la negociación y ya se haya terminado esta renegociación que se tuvo con el lado norteamericano, sirve de mucho, uno, para crear, sin duda, pues, certidumbre en las dos naciones, certidumbre del comercio exterior de Estados Unidos hacia México y de México hacia Estados Unidos, pero también para crear pues, mayores fuentes de empleo e inversión hacia México, o sea, un flujo mucho más constante y más seguro en el país. Y dicho sea de paso, aparte de todo esto, también crea una situación mucho mejor con el presidente Trump en específico, lo cual ayudará a la siguiente administración, que va a ser la ganona, digamos, de esta renegociación, pero le ayudará a esta administración entrante pues, tener una mucho más sólida relación con Estados Unidos. Tu posición es muy interesante. ¿Tú crees que esta posición de México, que me parece realmente muy interesante lo que estás hablando en este momento, no sea tan poderosa como la relación tan grande que tienen entre Estados Unidos y Canadá? Es decir, entiendo perfectamente tu punto de vista de la complejidad de este país con Estados Unidos, pero Canadá también forma parte de esta gran alianza, sobre todo en términos económicos. ¿Tú cómo lo ves? Pues sí, definitivamente el tener a Canadá ahí mismo en el tratado ayuda muchísimo porque es un componente importante para que pueda ser un bloque, una región, ¿no? Particularmente en términos de la industria energética, por ejemplo, ¿no? Para que Norteamérica pueda competir contra la OPEP, por ejemplo, ¿no? Ahorita todavía no están las condiciones ahí, pero hablando en un par de décadas, a lo mejor ya México estará a la altura, al igual que Estados Unidos y Canadá, para competir contra el mundo árabe en términos de petróleo. Entonces, eso es una gran oportunidad. Definitivamente, Canadá ya tiene su tratado bilateral desde antes del Telecán con Estados Unidos. México todavía no tiene un tratado bilateral con Canadá. Lo ideal sí, definitivamente, es que exista un tratado trilateral entre las tres naciones. Creo que se puede llegar a ello, pero definitivamente si no se llegara, digamos en el peor de los escenarios, tampoco es para rasgarse las vestiduras en México, porque afortunadamente con el cliente principal que México trata a nivel global es Estados Unidos, y con ese ya quedamos en un acuerdo muy sólido, un acuerdo que se va a dar y se va a respetar probablemente para los próximos 16 años. Perfecto, muchísimas gracias. Larry, Brenda, bajo este escenario, ¿cuáles serían entonces los tiempos que ustedes vislumbran para que se dé esta posición de hacer finalmente un tratado bilateral Estados Unidos-México en ese tono? ¿O tiempos para hablar de que posiblemente en esta semana Canadá
se inserte otra vez en el tratado y podamos hablar de esto. ¿Qué tiempos podemos hablar más o menos? Bueno, yo creo que desde luego una fecha importante es noviembre, ¿no? Que son las elecciones en Estados Unidos, que bueno, Larry ahorita nos platicará más a fondo. En el caso de México, bueno, ya tenemos un nuevo Congreso que será el que tendrá que evaluar este tratado, este acuerdo bilateral con Estados Unidos. Y creo que también para México, pues un mejor escenario es esperar que se resuelva con Canadá, ¿no? Finalmente, me parece que el tema central es Canadá y el segundo paso, la segunda fecha importante será la definición que haga Estados Unidos de sus tiempos y en función de eso, pues ya México someterá al Senado a consideración este acuerdo bilateral. El Congreso, evidentemente, en Estados Unidos está dividido, pero hay mayoría republicana. Evidentemente va a haber alguna reticencia de parte de los demócratas, sin embargo, esa mayoría nos puede decir que puede haber un seguimiento del tratado, inclusive bilateral. ¿Tú cómo ves las cosas? ¿Tú ves que los tiempos sí dan para que esto suceda antes de noviembre, por una parte, y por la otra, antes de diciembre, que entre el nuevo presidente de la República? Todo, muy buena pregunta. Yo creo que todo depende, número uno, si Canadá decide entrar en los próximos días, que esperemos que sea el caso. Y definitivamente si entra Canadá va a ayudar muchísimo porque lo que solicitó el presidente al Congreso fue la renegociación del tratado trilateral, ¿no? Y este es un acuerdo bilateral. Entonces, sí son temas diferentes y el mismo Congreso le puede poner un alto a la renegociación de un acuerdo bilateral solamente. Esperemos que no sea el caso, ¿no? Esperemos que Canadá sí se sume en los próximos días, de lo cual estamos muy optimistas que así será. Y de ser el caso, entonces sí ya hay una negociación de un acuerdo trilateral, lo cual el presidente tiene que avisar con 90 días de antelación para que el Congreso lo pueda revisar. Los tiempos pueden dar, justo como dice Brenda, creo que se pueden dar para que se pueda revisar con el Congreso que está actualmente, pero definitivamente el Telecán seguirá siendo el instrumento que esté en vigencia hasta que entre en este acuerdo bilateral o el acuerdo trilateral, como se llame, que no se va a llamar NAFTA, ¿no? Como tal. En México lo podremos seguir llamando a lo mejor Telecán, pero en Estados Unidos definitivamente va a cambiar de nombre, que es parte de lo que el presidente ya anunció como un hecho. Y entonces esto va a permitir que el nuevo tratado venga a suplir el tratado anterior, pero no se cancela, sino hasta que ya esté listo el siguiente. Entonces podríamos estar esperando que a lo mejor en el primer trimestre del año, si va bien, en el 2019, ya tengamos un nuevo tratado trilateral que se pueda usar como un instrumento en las tres naciones. Perfecto. Evidentemente, Yamel, como hemos platicado muchísimo, todo esto es negociaciones. Y las negociaciones es lo más importante. Tal vez todo esto de los tiempos y demás ya es algo corolario. Sin embargo, las negociaciones que se han realizado, ¿cuáles son las negociaciones más importantes que podemos vislumbrar para México y Estados Unidos en este momento? Perfecto, gracias, Iván. Creo que un punto importante aquí es que en principio no tenemos un texto del acuerdo todavía, y eso es muy importante. Y de la información que tenemos disponible y de lo que hemos podido revisar, creo que hay varios puntos, pero me gustaría destacar 4. El primero de ellos, la vigencia del tratado. Se manejaba la famosísima Sunset Clause, que decía que por un periodo de 5 años el tratado podía expirar de manera automática si las partes no se ponían de acuerdo. La negociación llegó a tener mejor una cláusula que le llamamos la Evergreen Clause, donde el tratado va a tener una vigencia de 16 años, a ser revisado cada 6 años, y en una primera revisión de los primeros 6 años se podrá extender hacia otros 16 años. Creo que este en particular es un punto muy importante porque da certidumbre a los inversionistas. El escenario del Sunset Clause no era así. Entonces creo que por esta parte esta negociación fue muy buena. Otro punto importante creo que es el de la industria automotriz, que desde el principio se ha considerado sensible. Aquí lo que vemos es que hay un aumento en el valor de contenido regional que iba del 62.5% y ahora se habla de un 75%, pero por primera vez va otro componente que creemos muy importante y que seguramente va a causar un poco de polémica también, ¿no? Y esto dependerá ya de que revisemos el texto y veamos la metodología sobre la cual se va a llevar a cabo este cálculo. Y es precisamente el aumento o consideración de un porcentaje del 40 al 45% que debe contener mano de obra de trabajadores que ganen al menos $16 la hora. Aquí que vemos que es un tema que obviamente beneficia en principio a Estados Unidos
Y, por supuesto, si Canadá llega a unirse, también lo hará para Canadá. Y México tendrá que ver si es que hay una posibilidad de ser parte de esa integración o bien esa parte de la producción de la industria automotriz se mantenga para Estados Unidos y Canadá. El tercer punto que considero importante es en el sector agrícola, donde ahí sí creo definitivamente que en este acuerdo bilateral México fue quien logró una ventaja porque no se están imponiendo cuotas a productos de manera estacional y era algo que México estaba buscando y creo que ahí Estados Unidos se dio de manera importante. Sin embargo, será importante también revisar temas como biotecnología, que es la primera vez que se incluye en el tratado, y ver que ya no va a ser obligatorio el punto de las medidas discriminatorias de acuerdo a la OMC, que creo que es un punto importante para el sector y creo que en el caso agrícola el sector ganó de manera importante, al menos en México, por lo que hemos visto. Y por último, y no quiero decir que sea lo único, pero creo importante señalarlo aquí, es el tema del comercio electrónico y digital. Es la primera vez que este tratado entre México y Estados Unidos incluye esta parte. Creo que es importante darle certeza a ese sector. Desde un principio el gobierno mexicano estaba renuente a negociar un aumento, por ejemplo, en la franquicia del comercio electrónico. Estados Unidos habló desde un inicio de una franquicia de $800 y México señaló que no iba a moverse de los $50 que ya tenía establecido en ley para importación vía mensajería y paquetería. Sin embargo, con esta negociación vemos un aumento de la franquicia de $50 a $100, que creo que también es un ganar-ganar para ambos países. Y en el tema particular del comercio digital, pues también vemos algo importante, que es que ya hay una regulación para este tipo de importaciones de videojuegos, música, software, donde ya no va a haber aranceles a ese tipo de bienes y creo que también da certeza al sector. Por supuesto. Evidentemente, como tú lo has dicho, y son los temas más importantes, yo creo, de todos, pero no hay un texto todavía. Parece ser, será que en octubre podamos tener algún texto en ese sentido. Posiblemente es el que finalmente llegue al Congreso, ¿no? Y sí, lo que se busca también con no sacar un texto para el público en general es evitar mayor controversia, ¿no? Porque de por sí habrá controversia en las comisiones de las cámaras en los diferentes países y lo último que se quiere hacer es crear toda una campaña en contra de lo que ya ha sido negociado, ¿no? Entonces, parte de ello, por eso se está reteniendo el texto, también dándole la oportunidad al Congreso que lo pueda revisar sin presiones externas y lo pueda revisar de una forma minuciosa, ¿no? Porque un tratado de esta naturaleza no es un tratado de unas simples páginas, sino son después cientos y cientos de páginas que se tienen que revisar, son muchísimos capítulos, ¿no? Estamos hablando, el capítulo aproximadamente son 22, 23 capítulos, entonces sería como leer un buen libro, ¿no? Claro, por supuesto. Y esto nos lleva a la siguiente parte, que creo que es también tan importante. Todo esto nos hace decir que evidentemente el Telecán fue muy complejo y pensar que desaparezca para que aparezca otro, pues parece imposible. ¿Cuáles son sus puntos de vista, Larry y Brenda? En ese sentido, ¿desaparece el Telecán? ¿Va a haber algún mecanismo de transición tanto en la parte norteamericana como en la parte mexicana? ¿Qué me pueden decir ustedes? Bueno, como bien decía Larry, pues se mantendrá el Telecán en tanto no esté aprobado el otro. Y creo que un tema importante también es lo que sucedería si Canadá decide no entrar al acuerdo trilateral, ¿no? Finalmente, en el caso de México, nosotros contamos ya con el TPP, que cubriría el comercio con Canadá, y en el caso de Estados Unidos, pues también tienen un acuerdo bilateral. Pero, pues finalmente siempre habrá un acuerdo que cubra esas transacciones que existen entre los tres países. Okay. Larry, ¿algún punto de vista en ese sentido? Pues no, y considerando todo lo que dice Brenda también, creo que es muy importante la inclusión de Canadá, no solamente por las razones que conocemos, sino también porque se han creado cadenas de suministro ya muy formadas entre las tres naciones. Es importante que en Canadá no se quedara atorado este tema por razones políticas, que ese es verdaderamente el problema que ahorita se está suscitando con la aprobación en Canadá.
Pero creo que de sí darse, pues sería mucho más simple porque estamos llevando comercio entre las tres naciones y hoy sí hay camiones de carga que salen de México a Canadá y de Canadá a México, ¿no? Sí. Aunque la mayoría sí es a Estados Unidos, de ambos lados, pero sí estamos haciendo comercio con Estados Unidos, más bien con el Canadá vía Estados Unidos. Entonces, tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Claro que está en una negociación ahorita y sí los canadienses quieren llegar a un acuerdo que sea manejable en su país, pero definitivamente también del lado americano están viendo por los intereses de Estados Unidos. Muy Incluso, bien. Perdón, creo que ahí es importante decir que más allá del tema político, pues la lógica económica, desde luego, diría que lo deseable es que estuvieran los tres países. Y para el caso de México, creo que también un escenario ideal, ¿no? Es que finalmente esté Canadá, no solo porque pudiera ser nuestro aliado en algunos temas de controversia, sino también porque pues existen esos encadenamientos que harían más fuerte a Norteamérica, creo, en general, hablando como región. Totalmente. Perfecto. Totalmente de acuerdo. Yo creo que añadiendo a lo que dice Brenda, creo que el hecho de que Canadá se pueda sumar en el corto plazo facilita y ayuda a todos, ¿no? Porque de que Canadá se va a sumar porque tiene, justo como decía Brenda, esa lógica económica, ¿no? A lo mejor en el corto plazo para el presidente Trudeau puede o no ser conveniente, pero a fin de cuentas, hablando económicamente para Canadá, le conviene él entrar al acuerdo que ya ha sido negociado. Muy bien, muy bien. Pues a manera de resumen, me gustaría conocer sus puntos de vista. Yo creo que la gente que nos está viendo se está preguntando, díganos algo acerca de la posibilidad de que sí suceda un tratado y más o menos cuáles serían los tiempos, qué tiempos podemos pensar de manera, digamos, muy conservadora y de manera más realista lo que tenemos nosotros en nuestros áreas de conocimiento. ¿Cuáles creen que ustedes puedan hacer estos tiempos? Especialmente pensando en dos cosas. La primera, las elecciones de Congreso y de algunos gobernadores en Estados Unidos, que va a ser absolutamente importante para efecto de qué va a pasar después de eso, si realmente la mayoría republicana se mantiene o no se mantiene, por una parte, y por la otra, evidentemente, la entrada del presidente de la República, que posiblemente estaba vislumbrando un arreglo antes de que él entrara y posiblemente tendrá que entrar en acción con estas cuestiones. ¿Cuál sería su punto de vista, dando algo de algún tipo de certeza, si podemos hablar a nuestros públicos? Yo creo que definitivamente es probable que se pueda dar la aprobación inclusive en próximas horas, como lo más probable es que sea el viernes de esta semana. Esperemos que así sea, porque entonces da tiempo de incluirlo en el proyecto que mandó el presidente al Congreso, y eso sería lo más sencillo para evitar controversias en el Congreso, que seguramente van a pasar en el Congreso de Estados Unidos, que seguramente van a pasar justo por lo que decíamos, que este es un acuerdo bilateral y eso no fue lo que aprobó el Congreso. Entonces le pone un componente más complejo de lo que todavía es el mismo proceso de renegociación. Entonces, esperemos que Canadá sí lo vea como factible. Platicábamos antes de entrar aquí en esta discusión, nosotros en un grupo pequeño, ¿no? que Canadá no la tiene fácil porque es un tema político también, ¿no? O sea, no nada más lo pueden ver por un ángulo económico, que nos gustaría en México y en Estados Unidos que así lo vieran, pero esperemos que la presión que México ha ejercido sobre Canadá, la presión que Estados Unidos está ejerciendo sobre Canadá, el asegurar que México va a estar en la negociación de Estados Unidos con Canadá, pues creo que es positivo y creo que es una señal que le da mayor confianza a Canadá para sumarse a este gran proyecto que es el futuro del Telecán, como quiera que se llame, por supuesto. Sí, yo destacaría tres temas. El primero, bueno, si es que se llega solo a un acuerdo bilateral, me parece que no es el escenario ideal para México, pero es un buen escenario, ¿no? Finalmente México requiere pues tener esa relación clara con Estados Unidos, ¿no? Por otro lado, creo que el tema de los tiempos, ¿no? Como bien dice Larry, bueno, pudiéramos tener sorpresas para noviembre. El otro escenario, desde luego, es enero, ¿no? Y que más bien pudiéramos ya tener un acuerdo o un tratado aprobado para el 2019. Y finalmente, bueno, creo que en el caso de México, pues, aunque pudiera haber observaciones, me parece que al haber participado tanto el equipo de transición como el gobierno saliente, pues ahí es esa venia del gobierno, ¿no? Y de los congresistas respecto
a lo que se acordó. Pero también hay que considerar que, bueno, lo que se acordó es pensando que Canadá aceptará entrar al acuerdo, ¿no? Y ya lo ha anunciado el sector privado. Finalmente, si Canadá decide no entrar, pues habrá que hacer algunos ajustes en ciertos sectores, ¿no? Ejemplo, la industria automotriz o algunos otros, en donde desde luego el escenario trilateral es diferente a considerar un acuerdo bilateral. Entonces, me parece que esos 3 puntos son los que yo destacaría. Perfecto. Y creo que aunado a lo que han dicho Brenda y Larry, yo lo único que diría es que definitivamente no vamos a tener un tratado como el que tenemos al día de hoy. El tratado va a cambiar, ya sea un acuerdo bilateral o trilateral, o como tenga que ser ese acuerdo. Y sí, nuestro público y nuestros clientes tienen que estar listos para ese cambio. Creo que es importante que desde ahorita ya sabemos ciertos puntos y es importante que ellos analicen cómo están sus cadenas de suministro, que bien lo mencionó Larry hace unos minutos, y empiecen a ver qué acciones van a tener que tomar. Si bien no tenemos ahorita claridad en muchos temas, sí es el momento para que empiecen a prepararse y una vez que se tenga claridad, puedan estar listos para la toma de decisiones que tengan que tomar. Totalmente, y añadiendo lo que dice Yamil, creo que esta parte es muy importante porque no va a ser el mismo tipo de tratado, va a tener elementos nuevos e innovadores, y creo que lo que pasó con el Telecán original del 94 es que muchos empresarios se tardaron en aprovechar la oportunidad, ¿no? Había oportunidades ahí y hasta que lo entendieron 3, 4 años después se metieron y lo aprovecharon, y creo que al momento que a través de PwC o se conozca en el público cómo está el Telecán, sí es importante que se analice y se vea qué oportunidades nuevas hay. Por ejemplo, un capítulo innovador totalmente es compras de gobierno, ¿no? Entonces habrá que meterse a profundidad en cuanto salga, porque ahí habrá oportunidades para muchas empresas mexicanas y empresas multinacionales que quieren hacer comercio entre estas naciones. Absolutamente. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos y gracias a quienes nos han seguido con este tema. La renegociación del Telecán sigue siendo un tema sumamente complejo y controvertido. Por nuestra parte, mantendremos un cercano seguimiento a los acontecimientos y les mantendremos informados a la brevedad que sea posible. Gracias y que tengan todos una muy buena semana.